Bien, vamos a ver en esta unidad lo que son campos magnéticos y también lo que son fuerzas magnéticas. Se cree que desde el siglo XIII a.C. los chinos ya utilizaban la brújula. Probablemente todavía desconocían el campo magnético, pero ya utilizaban la brújula. Los griegos, lo que sí se tiene conocimiento es que los griegos en el año 800 a.C. ya tenían conocimiento sobre el magnetismo. Descubrieron la magnetita, que es esta roca que está así, aquí. Y esta roca pues atraía fragmentos de hierro. Entonces los griegos fueron los primeros en estar estudiando lo que son los campos magnéticos. Y en el año 1269 después de Cristo, un francés de nombre Pierre Marie Curie descubrió que los imanes tienen polos y pues los polos ejercen fuerza sobre otros polos magnéticos de manera similar como lo hacen las cargas eléctricas que ejercen fuerzas entre sí. Eh, y por ejemplo, el polo norte con un polo diferente, un polo sur, se atraen, ejercen fuerzas de atracción. Y un polo norte con otro polo norte, polos iguales, se repelen, ejercen fuerzas magnéticas de repulsión. A diferencia que los polos magnéticos no pueden ser aislados como si son aislados los polos eléctricos que ya vimos. Podemos tener una carga eléctrica positiva aislada o una carga eléctrica negativa aislada, ¿no? Y generarían un campo eléctrico positivo o un campo eléctrico negativo. Entonces con los imanes no podemos tener eso, ¿no? Los polos siempre se encuentran en pares. Si nosotros cortamos un imán, entonces una parte del imán va a tener su propio polo sur y su propio polo norte, y la otra parte del imán también va a tener su propio polo sur y su propio polo norte. Los intentos hasta la actualidad por querer tener polos magnéticos aislados, es decir, un polo sur magnético aislado o un polo norte magnético aislado, hasta la fecha han sido un fracaso porque no se ha podido separar los polos, siempre se encuentran en pares. Y pues posteriormente se hicieron pruebas con una balanza de torsión para pues, ver esas fuerzas de atracción o fuerzas de repulsión de los polos magnéticos. Y también descubrieron que la Tierra tiene un imán gigantesco, y es por eso que las brújulas se alinean con las direcciones de líneas de campo magnético y la correspondencia entre la electricidad y el magnetismo la descubrió Christian Ørsted en 1820. Durante una conferencia, lo que él descubrió fue que la corriente que pasaba por un alambre estaba desviando la aguja de una brújula, lo que quiere decir que esa corriente que pasaba por ese alambre estaba generando un campo magnético para poder así desviar esa aguja de la brújula. Entonces él pudo descubrir que pues la electricidad tenía una correspondencia con el campo magnético. Y el trabajo teórico de Maxwell demostró lo contrario. Si bien es cierto que un campo eléctrico que varía crea un campo magnético, pues también un campo magnético que está variando genera un campo eléctrico, o en este caso pues una corriente en un alambre. Si tenemos un campo magnético
que va a atravesar este alambre, entonces se generaría una corriente eléctrica. De hecho, si ese alambre en vez de entrar saliera, la corriente eléctrica se generaría en sentido contrario. Pero quien estudió los experimentos cuantitativos en cuanto a la relación de las fuerzas ejercidas, pues fue John Biot y Félix Savart. Por ahí postularon una ley donde ellos pues establecen ya en términos cuantitativos esa relación que ejercen. De hecho, si nosotros tuviéramos un imán y muchas brújulas donde pudiéramos colocarlas alrededor de ese imán, nosotros pudiéramos apreciar las líneas de campo magnético. Las brújulas se alinearían a las líneas del campo magnético y nos mostrarían cómo son esas líneas de campo magnético. Cada una de las brújulas se estaría alineando sobre esas líneas de campo magnético. De hecho, la práctica que íbamos a hacer en el salón de clase pues era conseguir rebaba que utilizan en las herrerías y en un imán y colocarla sobre un papel, un cartoncillo, poner abajo el imán y ver esas líneas de campo magnético, cómo se formarían. Esa rebaba o limadura de hierro podríamos también ponerlas con polos diferentes para ver cómo es esa fuerza de atracción, cómo se muestran esas líneas de campo magnético cuando existe una fuerza de atracción, o para ver cómo están esas líneas de campo magnético cuando hay una fuerza de repulsión, cuando juntamos y pues vamos a revisar la parte teórica que es muy importante, donde dice que la magnitud de la fuerza magnética, que la vamos a denotar así, una F mayúscula con un subíndice B mayúscula, la magnitud de la fuerza magnética ejercida sobre la partícula es proporcional a la carga Q, lo que quiere decir que si la carga es muy grande, pues entonces la fuerza magnética va a ser mayor. Si la carga es pequeña, pues entonces esa fuerza pues va a ser menor. Y también es proporcional a la rapidez con la que va esa partícula. Igual, si la partícula va muy rápido, pues entonces la fuerza magnética va a ser muy grande. Si la partícula va muy lenta, entonces la fuerza magnética pues va a ser muy chiquita. De hecho, si no existe movimiento, si la velocidad es cero, pues ni siquiera va a existir fuerza magnética. Tiene que haber un movimiento, tiene que haber una velocidad de esa partícula para que la fuerza magnética pueda existir. Cuando una partícula con carga se mueve paralela al vector de campo magnético, es decir, cuando se mueve en el mismo sentido, la fuerza magnética que actúa sobre ella es igual a cero. Viendo este ejemplo, este es el campo magnético. El campo magnético lo denotamos con la B mayúscula. Si la partícula iría en el mismo sentido del campo magnético, entonces no existiría ninguna fuerza magnética. Bueno, si la partícula iría en el sentido del campo magnético o en el sentido contrario del campo magnético, ¿sale? Si va en el mismo sentido o en el sentido contrario de ese campo magnético, entonces no existe una fuerza magnética. Tiene que tener un ángulo diferente de 0 y diferente de 180 también para que pueda existir una fuerza magnética. Y esa fuerza magnética siempre va a ser perpendicular tanto a la velocidad como al campo magnético. De hecho, la velocidad y el campo magnético forman un plano y la fuerza magnética siempre va a ser perpendicular a ese plano que forman la velocidad y el campo magnético. Vamos a ver estas figuras. Si se fijan aquí, la velocidad de esta partícula es hacia acá, denotada por esta línea roja. El campo magnético está
hacia allá, denotada por esa línea verde. Si se fijan, el plano que generan la velocidad y el campo magnético es este que está aquí. Y la fuerza magnética es perpendicular tanto al campo magnético como a la velocidad o al movimiento de la partícula. Eso es lo que nos dice por aquí este enunciado. Lo que sí es muy importante es revisar el signo de la partícula, porque el signo de la partícula nos va a decir la dirección de la fuerza magnética. Si la partícula es negativa, entonces la dirección de la fuerza magnética va a ir exactamente en el mismo sentido, pero opuesto, es decir, en este caso hacia abajo. ¿Vale? Entonces vamos a ver estos casos. El campo magnético en este caso está hacia acá. ¿Vale? Las líneas de verde son del campo magnético. La velocidad de ambas partículas, si se fijan, es hacia arriba. La línea roja que va hacia arriba y que va hacia arriba. Y la fuerza magnética, si se fijan, para la carga positiva, pues en este caso va hacia acá, y para la carga negativa va exactamente en el mismo sentido pero opuesto, es decir, para acá. ¿Vale? Entonces, depende de la carga, del signo de la carga, para saber hacia dónde va la fuerza magnética. Esta dirección de la fuerza magnética nosotros la vamos a determinar con la regla de la mano derecha. ¿Y qué dice la regla de la mano derecha? Ok, la regla de la mano derecha nos dice, hay muchas reglas de la mano derecha, entonces nosotros vamos a utilizar esta que está aquí en la imagen. Entonces los dedos van a apuntar siempre hacia donde se mueve la partícula, hacia la velocidad. La palma de la mano va a apuntar siempre hacia donde está el campo magnético. ¿Sale? Si nosotros cerramos los dedos hacia donde está el campo magnético, o la palma apuntando siempre hacia el campo magnético, el dedo pulgar nos va a decir hacia dónde está la fuerza. Veamos magnética en esta figura. Si los dedos van en dirección a la velocidad, hacia acá, pueden ustedes poner la mano conforme están viendo el video, y la palma de la mano va hacia acá, hacia donde está el campo magnético. La fuerza magnética o el dedo pulgar apuntaría hacia acá. ¿Sale? Si aplicamos la regla de la mano derecha para esta carga, los dedos van hacia arriba, hacia donde está el movimiento de la partícula, la velocidad. La palma de la mano va hacia donde está el campo magnético. Entonces el pulgar iría hacia acá, pero como es una carga negativa, pues entonces le vamos a dar la dirección opuesta, es decir, va a ir hacia acá. ¿Y cómo vamos a determinar la fuerza magnética? Pues con esta formulita que está aquí. Fuerza magnética es igual al valor absoluto de la carga por la velocidad, por el campo magnético, por el seno del ángulo que tiene la velocidad y la carga. Observen que estamos tomando el valor absoluto de la carga, o sea que la fuerza magnética siempre va a ser positiva y sus unidades van a ser newton. El signo de la carga nos va a decir hacia dónde va esa fuerza magnética, pero la magnitud de esa fuerza siempre va a ser positiva, ¿no? Debido a que vamos a tomar la magnitud de la carga. Entonces observen en esta ecuación que si la carga aumenta, la fuerza también aumenta. Si la velocidad aumenta, la fuerza también aumenta. De hecho, también si el campo es mayor, pues entonces la fuerza también aumenta. Observen también que en esta ecuación que si el ángulo es igual a 0, es decir, si la velocidad va exactamente en el mismo sentido que el campo, entonces seno de 0 es igual a 0, no existiría ninguna fuerza magnética, ¿no? Entonces lo que nos dice por ahí la teoría que
el ángulo tiene que ser diferente de cero entre la velocidad y el campo, y lo vemos aquí claramente con el seno del ángulo. De hecho, también si el ángulo vale 180 grados, es decir, si la velocidad va exactamente en el sentido contrario que el campo magnético, seno de 180 grados es igual a cero. Tampoco tendríamos fuerza magnética, ¿no? Entonces el ángulo no puede ser cero, no puede ser 180. Tiene que haber un ángulo diferente de cero, diferente de 180 entre la velocidad y el campo magnético para poder tener fuerza magnética. Y el valor de fuerza magnética más grande que podemos tener es cuando tenemos un ángulo de 90 grados, porque el seno de 90 grados es igual a 1 y simplemente serían las multiplicaciones de las magnitudes de carga por velocidad por campo magnético. Vamos a hacer un ejemplo para que quede un poquito más claro. Entonces el ejemplo que vamos a hacer es el siguiente. Dice, un electrón en un cinescopio de una televisión se mueve hacia el frente del cinescopio con una rapidez de 8 por 10 a la 6 metros sobre segundos a lo largo del eje X, como se muestra en la figura. Entonces el electrón va aquí por el tubo disector de imágenes hacia el frente del cinescopio sobre el eje X, ¿okay? Rodeando el cuello del tubo hay bobinas de alambre que crean un campo magnético de 0.25 teslas de magnitud. De hecho, nos están dando aquí el campo magnético y nos están dando incluso la dirección. Dirigidos en un ángulo de 60 grados con el eje X y se encuentra en el plano XY, es decir, el plano XY estaría formado por estos dos ejes que están aquí, el plano XY, y el campo magnético pues está en el plano XY, es lo que nos están diciendo, ¿vale? Calcule la fuerza magnética sobre el electrón. Ok, vamos a calcular la fuerza magnética sobre el electrón. Entonces vamos a fuerza magnética. Utilizar la carga de un electrón pues es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. La velocidad me la están dando 8 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Y el campo magnético es 0.025 teslas, ¿vale? Haciendo esta multiplicación por el seno de 60 grados, obtenemos 2.8 por 10 a la menos 14 newtons. Lo único que nos quedaría es determinar la dirección, y esto lo vamos a hacer con la mano derecha, con la regla de la mano derecha. A ver, dijimos que los dedos iban en dirección a la velocidad. La palma de la mano va a ser la dirección del campo magnético. De hecho, pueden irlo haciendo conforme ven el video, poniendo la mano derecha, y el pulgar, si se fijan, iría hacia arriba. Como estamos hablando de una carga negativa, le vamos a dar totalmente el sentido opuesto, y en este caso la dirección iría en sentido de las, en este caso, z negativas, hacia abajo, ¿vale? El plano que forma la velocidad con el campo magnético está en el plano XY, como lo dice el enunciado, del plano XY, y entonces la fuerza magnética es perpendicular a ese plano, ¿okay? Entonces les voy a dejar una tarea de fuerza magnética, de un problema, y cualquier duda me comenta.